En este video te voy a dar algunos consejos antes de empezar el curso de Adobe Photoshop y de paso te voy a o vamos a echarle un vistazo a los requisitos mínimos de nuestro equipo para instalar Adobe Photoshop. Así es que empezamos con lo que es esto de los bancos de imágenes. Yo te recomiendo o te aconsejo que antes de empezar prepares un banco de imágenes, es decir, si ya tienes tus propias imágenes, trabajes con ellas, pero si no, te puedes apoyar en estos bancos que yo te voy a presentar. Me imagino que como fotógrafo, o sea, igual que mi persona, ya tienes algún banco de imágenes personales que en el transcurso de los años los has ido alimentando, por llamarlo de alguna manera. Puedes utilizar esas imágenes, pero como te menciono, puedes apoyarte en estas que yo te voy a recomendar. En el caso mío, voy a utilizar en algunas opciones, en algunos videos, fotos mías que te las voy a compartir en materiales del curso, pero por otro lado voy a utilizar fotos de estos bancos de imágenes que también yo te las voy a agregar en lo que son los materiales del curso. Todo lo que yo haga, todo lo que utilice, te lo voy a compartir para que puedas trabajar de la mano conmigo para que lleguemos a lo que estamos buscando. Así que te presento rápidamente tres bancos de imágenes en formato JPG. En primer lugar te presento Pixabay, es un banco de imágenes procesados JPG, pero bastante extenso. Segundo lugar te presento Pexels. Pexels también cuentan con una serie de fotografías que podemos trabajar. Como te menciono, lastimosamente están en JPG, pero que nos pueden venir perfecto para nuestras prácticas que vamos a hacer en el curso. En tercer lugar, te presento a Amplash, una plataforma bastante extensa con una variedad envidiable, por supuesto, porque encontramos de todo tipo de fotografías con una calidad profesional. Eso en cuanto a bancos de imágenes en formato JPG. Pero también te quiero mostrar 5 bancos bastante limitados, pero que nos pueden servir los materiales que estas plataformas tienen para nuestros proyectos o prácticas que estemos trabajando. Recordarte que puedes leer las políticas de uso de estas imágenes y básicamente, y como fotógrafo, tienes que saber que estas imágenes no nos pertenecen, son materiales con derechos de autor, pertenecen a fotógrafos y estos fotógrafos nos ceden el uso de las mismas, sin ir más allá de eso. Uso y nada más. No podemos venderla, no podemos reproducirla, no podemos regalarlas, imprimirlas, etcétera. Solamente usarlas en nuestras prácticas. Así es que te presento aquí a Free Raw File, pero la página se llama signatureedit.com y aquí básicamente le damos en icono de descarga y tendríamos el archivo en nuestra computadora. Esta es la primera. En segundo lugar te presento a bouticretouching.com. Es muy limitada, pero que son muy importantes. Le daríamos aquí en descargar y tendríamos el material. En tercer lugar te presento este otro banco de imágenes en formato RAW llamado Retouching Academy Lab. También es bastante limitado, pero más que suficiente para hacer algún tipo de retoque de rostro. Como ves, son bastante buenas. En cuarto lugar, te presento Fiction. Esta plataforma tiene una variedad de imágenes en formato RAW. Lo malo de esta plataforma es que cuando le damos descargar RAW, nos lleva a lo que es Mega. Este servicio de almacenamiento que cuando ya llegamos a un límite de descarga nos prácticamente nos obliga a registrarnos. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y en último lugar, te voy a comentar esta página llamada foxastudio.com. Tiene algunas imágenes en formato RAW, pero que al descargarlas la hacemos a través de Lightroom. Así es que ahí te presenté 5 bancos de imágenes en formato RAW y 3 bancos de imágenes en formato JPG. Por supuesto que hay muchos más bancos de imágenes en formato JPG, pero estas son
las que yo te recomiendo. De igual manera, yo voy a dejarte este documento Word en lo que es material del curso para que únicamente le des clic en los enlaces y te lleve directamente a cada una de las plataformas. Bien, vamos a pasar a la segunda parte del video porque te quiero comentar sobre los requisitos básicos de nuestro equipo para instalar Adobe Photoshop. Y vamos a empezar con esta página. Yo te mencionaba en el video anterior sobre los requisitos mínimos y te mencionaba que con 2 GB de RAM podemos instalar Photoshop. Claro que sí, lo podemos hacer. Lógicamente debemos entender que la computadora trabajaría muy forzada, que cuando nosotros estemos trabajando en un equipo con 2 de RAM y con Photoshop, esas 2 de RAM serán utilizadas al 100% por el software que estemos utilizando, en este caso Photoshop. Así es que no te recomiendo, es decir, sí puedes instalar Adobe Photoshop en una computadora con 2 de RAM, pero imagínate el congelamiento, imagínate la saturación, imagínate una serie de problemas que se te vendrían. ¿Lo puedes hacer? No es recomendable. Si usas Windows 7, es recomendable. Si usas Windows 10, no es recomendable. Como puedes ver en esta página, dice requisitos mínimos del sistema para correr Adobe Photoshop. Nos pide un procesador Intel o AMD con 64 bits y 2 GHz o más rápido, dice acá. Aquí ves que dice 2 GB. Aquí nos pide al menos 3 GB de almacenamiento en el disco, una tarjeta gráfica de por lo menos 1 GB o 512 MB, un sistema operativo Windows 7, una resolución de al menos 1280 por 800 píxeles y eso es en el caso básico, pero bastante básico. Lo podemos hacer, pero no es recomendable. Recuerda esta frase. Y vamos a pasar a la página oficial de Adobe porque aquí sí vamos a ver la realidad. Te quiero comentar que los programas, a medida que pasan los días, los meses, los años, se van actualizando, se van volviendo más robustos, con más contenido, con más herramientas, con mucha más inteligencia y eso lógicamente implica mayor equipo, un equipo más potente, un equipo con mucha más capacidad. Y ahí es donde te quiero llevar, que entiendas que si puedes tener Photoshop en una computadora de 2 GB de RAM, pero que no es lo idóneo. Entonces, aquí vemos que dice esta página sobre los requisitos recomendados del sistema para instalar Photoshop. Aquí vemos que en estas 3 columnas, a la izquierda tenemos los nombres, en medio tenemos los requisitos básicos y a la derecha los requisitos recomendados. Más abajo vemos los requisitos para quienes usan Mac. Pero nos vamos a centrar en Windows. Podemos ver que quienes utilizamos Windows podemos instalar Adobe Photoshop en una máquina que al menos tenga Windows 10 a 64 bits. Esto es importante, que tenga un procesador de 64 bits que sea Intel AMD con 2 GHz o más rápido. En cuanto a la RAM, recomiendan como requisito básico actualmente 8 GB, pero recomiendan 16. Recordemos que cuando nosotros estamos corriendo Adobe Photoshop en nuestro equipo, el sistema, digámoslo así, se sirve la mitad de esa RAM. Es decir, si tenemos 8 de RAM, dice Photoshop, bueno, el 50% de esas 8 de RAM son mías. Cuando yo esté trabajando, me las tienes que dar. Así funciona Adobe Photoshop. Automáticamente se asigna ese 50% o más de la memoria RAM. Así es que ténganlo en mente y presente. En cuanto a tarjeta gráfica, nos pide 1.5 GB de memoria GPU y como recomendación 4 GB, pero no lo veo tanto, creo que con una tarjeta gráfica de 1 GB, de 2 GB como máximo, más que suficiente. Y lo demás básicamente es la resolución del monitor, que como requisito mínimo nos pide 1280 por 800, pero que como recomendación esto es lo que nos pide.
1920 por 1080 y un espacio en disco de al menos 4 GB. Te quiero comentar que el equipo que yo trabajo es una computadora, lógicamente, con el sistema operativo Windows, con 16 GB de RAM, con una tarjeta gráfica de 2 GB, con un procesador Intel Core i3 a 2 o 4 GHz, si no estoy equivocado. Con esto te quiero mencionar que no te obsesiones en cuanto al procesador. Con un i3 de última generación, perfectamente, incluso con un i3 de cuarta o quinta generación, puedes trabajar perfectamente con Photoshop. Así es que llegamos al final de este video. Te estoy recomendando, te estoy dando algunos consejos antes de empezar. Así es que nos vemos a continuación en un nuevo capítulo.